Bien. Bueno, hermanos, hoy me tocó a mí impartir la palabra y pues voy a hablar sobre pues los siguientes acontecimientos bíblicos que hay en nuestro calendario, ¿verdad? Es costumbre, como ya les he mencionado en tiempos pasados, fíjense, en las congregaciones tradicionalmente, históricamente, casi siempre hay como un calendario de predicaciones, pues. No es al azar que se escogen los temas, sino casi siempre los temas que se exponen en las congregaciones son a base de un calendario que tenemos bíblico. Por ejemplo, cuando se acerca la Navidad, tiende mucho a predicarse sobre el nacimiento del Señor Jesús, ¿verdad? Cuando se acerca la Pascua, se predica sobre lo que es el sacrificio. Y cuando se acerca el otoño, el Año Nuevo y la redención de Yom Kippur, etcétera. Y se acerca lo que mencionaba mi papá la semana pasada, que era Shavuot o Pentecostés, ¿verdad? Eso sabemos que viene, que se cuentan, dice la Biblia, que dice que contarás después de la Pascua, contarás 50 días al día de Pentecostés. Y generalmente en la tradición, desde hace 4,000 años, desde que fue dada la ley, lo tomaron medio literal. El pueblo judío lo toma literal y empieza a contar de manera regresiva, día 48, día 47, y tiene un nombre cada día. Cada día en cuenta regresiva tiene un nombre y se habla de cierto tema. Es bien interesante cómo lo manejan. Lo podemos ver de manera literal o lo podemos ver también de manera también conceptual, decir, bueno, pues después de la Pascua cuenta 50 días y es cuando se celebra el Pentecostés. Pero no quiere decir que necesariamente vas a estar contando literalmente regresiva, de manera regresiva, pero por eso es que no estamos nosotros contándola de esa manera, sino dice la Biblia que después de 50 días es el Pentecostés. ¿Y qué sucede en el Pentecostés? Nosotros sabemos en Shavuot que es cuando fue dada la ley en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Pacto, después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, nos fue dado el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado al hombre. No como si no existiera, porque a veces parece que se menciona como si no existiera, ¿no? Como que el Espíritu Santo lo tenían ahí guardado y ya cuando se fue el Señor Jesús ya apareció en la tierra. No era así, sino fue derramado de manera ya libre. Lo hemos visto en el pasado que una enseñanza que di hace un par de años, que para que pueda el Espíritu Santo habitar en algún lugar, ese lugar tiene que ser santo. ¿No es así? Tiene que ser santo. Por eso habitaba el Espíritu Santo, se manifestaba solamente en el templo, porque el templo era santo. Era un lugar santo, que no podía entrar pecado alguno, porque si entraba, ¿qué le pasaba a la persona que entraba con pecado? Caía muerta. Entonces no era que no existiera el Espíritu Santo en aquel entonces, como si pensáramos, como lo mencioné ahorita, lo tenían guardado. No, estaba ahí, pero no podía habitar en un lugar que no fuera santo. Cuando muere nuestro Señor Jesús, nuestro Mesías, y nos limpia y nos purifica a nosotros, ahora nosotros somos ¿qué? Santos. Por lo tanto, el Espíritu Santo ya puede habitar en nosotros. Y eso es a lo que se refería el Señor Jesús cuando dijo que enviará al Espíritu Santo. Inclusive hace ratito ahorita que estaba en la oración, mencionaba a mi mamá que sigamos cantando para que no contristemos al Espíritu Santo, que eso lo voy a dar en la próxima vez que me toque a mí predicar, un tema un poquito más amplio respecto a eso. Pero si nosotros leemos la Biblia, vemos que cuando estamos alabando al Señor, se dan cuenta que una de las maneras de adorar a Dios dice que se le da una ofrenda en Éxodo 29, habla sobre una ofrenda mecida.
No, el alabar al Señor, al adorarlo, también es de cierta manera darle una ofrenda a Él. Y mecida no significa, bueno, cuando dicen van hasta levantar los diezmos, pues van a empezar a mecer la cartera a todos, ¿verdad? No significa eso necesariamente. Si alguno de ustedes alguna vez ha visto un video o ha ido a Israel y han visto cómo los rabí están en el muro de los lamentos, agarran su sidur, agarran el libro de oraciones, se paran frente al muro y están orando así, ¿verdad? Es una ofrenda mecida. Cuando nosotros estamos cantando o adorando al Señor, cuando decimos me postro ante ti, es una ofrenda mecida. Ese acto de adoración no es si se dan cuenta, no es un acto. ¿De dónde lo sacaron? Nunca se han puesto a pensar, porque yo los veo, los estaba observando y muchos están cantando y adorando así. ¿No se han dado cuenta que lo hacen? ¿Alguien les dijo que lo hicieran? No, ¿verdad? Simplemente como por alguna naturaleza, nuestro cuerpo o nuestro espíritu nos está diciendo que hagamos esto. Eso es lo que podríamos llamarle a nosotros una manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque nos está diciendo, el Espíritu Santo nos está diciendo que nosotros adoremos a Dios y lo estamos haciendo de esta manera. Para que vean que no hay no hay nada que hacemos aquí en la congregación o que hacemos nosotros como creyentes que sea al azar. De la misma manera hablaba la semana pasada en papá cómo ha habido críticas de repente. Las críticas porque ahora están hablando mucho de lo que son las tradiciones judías de la Biblia y etcétera y ya no están siendo cristianos de verdad porque ya se están haciendo muy inclinados hacia el judaísmo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, no sé si lo han escuchado o lo han pensado, se los han dicho. Entonces lamentablemente esas personas están en el error. Y ahorita vamos a ver todos estos conceptos, porque voy a hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que nosotros en español le llamamos así, la palabra en hebreo es Ruach HaKodesh, que significa el Espíritu de Dios, o un espíritu, se los voy a decir de manera, casi si lo encuentro de manera literal, es el Espíritu de santidad. Entonces el Espíritu Santo a veces yo me he dado cuenta que en el pensamiento tradicional ha sido relegado, porque lo dicen a la tercera persona y lo relegan al Espíritu Santo a la tercera persona, pero vamos a ver por qué no es así. Inclusive el primer morador de la tierra era el Espíritu Santo. La primer persona que moró en la tierra era el Espíritu Santo. En Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. El Espíritu, la palabra ruach significa aliento o aire. Nosotros lo traducimos al español como espíritu, pero en realidad es aire. Significa el aire. Entonces cuando crea Dios al hombre, dice que se lo voy a poner en términos más mexicanos, dice tenía un cuerpo tirado en el piso, porque lo formó de la tierra, y dice que le sopló aliento. Cuando le sopla aliento, o sea, Dios le sopla a su nariz, le sopla aliento para que entre el espíritu al hombre. Ese espíritu es el que nos dio la vida. Entonces nosotros podemos entender que el Espíritu Santo no es una persona relegada al tercer término, es inclusive la fuente de la vida de nosotros. Nosotros no tuviéramos vida, no tuviéramos existencia si no fuera por el Espíritu Santo o por ese aliento de vida que nosotros tenemos. Por eso es que es muy importante siempre tomar en consideración de dónde nosotros estamos aprendiendo nuestra Biblia. Estamos aprendiendo un concepto teológico dado por un hombre, a veces las raíces de nuestros conceptos teológicos vienen, en muchas maneras vienen de la Iglesia Católica.
Y dicen, bueno, pues es que yo no soy católico, yo soy cristiano. Bueno, los protestantes eran nada más católicos que estaban en contra del Vaticano, eran los rebelditos, pero seguían manteniendo la misma doctrina que mantenía el Vaticano, salvo los 93 puntos que decía Martín Lutero que no estaba de acuerdo que mantenía la Iglesia Católica. Pero aún así, muchos de los conceptos que se daban teológicos no tienen una raíz auténtica bíblica. Si nosotros vemos que todo lo que nosotros entendemos viene del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que si vamos al libro a la carta a los Romanos 11, versículo 23, creo es, ahorita les digo. Espérame, es que aquí le moví mal. Perdón, 25. 11:25. ¿Sí tiene la Biblia ahí? ¿Sí me espera que lo pongas? Ok. Bueno, sí. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí lo dejamos. La plenitud de los gentiles. Muchas veces nosotros vemos ese concepto de la plenitud de los gentiles y ¿a qué pensamos? ¿O qué nos han enseñado tradicionalmente? ¿Qué creen ustedes? O sea, ¿qué les han dicho o qué han pensado sobre la plenitud de los gentiles? ¿No se les ocurre nada? De la plenitud de Isaac, hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles. Hay que leer todo el enunciado ahí. Hasta que haya entrado y les dice, bueno, ¿qué significa? ¿Que todos los gentiles se hayan convertido? ¿O que no significa eso? Inclusive a lo que se refería Pablo, recuerden que era un rabí que predicaba el Tanakh, no predicaba el Nuevo Testamento, no existía. Esta era una carta que él escribió diciéndoles a los romanos, no se estén equivocando, no crean que ustedes ya lo saben todo porque ya se convirtieron al Mesías. Dice, los israelitas, dice, están cegados en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud significa el pleno conocimiento a los gentiles sobre quién es Dios. Y nosotros nos podemos regresar al Antiguo Testamento, para llamarle otra vez así, pero vámonos a regresar al Tanakh pues. Y nos vamos a Génesis 48. Y nosotros en Génesis 48 vemos cómo bendice José a sus hijos. Y vemos el versículo 13 de Génesis 48. 13. Dice, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Israel era Jacob, ¿ok? Y le dice, y se los acercó a él. En el que sigue, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. O sea, la mano derecha sobre la cabeza del que estaba a la izquierda, ¿ok? Que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era primogénito. O sea, dice, le cruzó las manos. No, cualquiera, si llegan mis dos hijas a que yo ore por ellas, pues yo no voy a hacerlo. Y la parte que hay que ver es adrede. O sea, yo voy a agarrar y pues las pongo las manos así, ¿no? Es lo normal. No es así, ¿se dan cuenta? Lo normal, pues agarre, yo no estoy pensando en que cruzo las manos y que cuál le pongo. A ver, tú ponte de la derecha y tú ponte en la izquierda. No ando pensando en eso, sino lo coloca tú de este lado, y a ti te pongo así, y a ti te pongo así. Imagínate, cualquiera va a decir, este está como que medio loco, ¿no? Entonces por eso dice, en el siguiente, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día.
el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Lo agarró y los multiplicó en gran, en gran manera en la tierra. Ahora el siguiente, dice, para no estarles dando la espalda. Dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la izquierda de Efraín y le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla a la izquierda de Efraín a la cabeza de Manasés. De la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, y dijo José a su padre, no es así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. No estés de necio, así me sonó mi papá. No está ahí. Lo sé, hijo, y ya empecé a temblar. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones, o formará multitud de gentiles. Sí, o sea, el hijo menor, ya lo hemos mencionado antes, el resto de la tierra, población de la tierra, teológicamente los que hacen estudio de esto dicen, el resto del mundo se formó por ese remanente que venía de Efraín. Por eso muchos les dicen efraimitas. Hay unos que son el ramo de judíos que nunca se perdió su origen, o sea, nunca perdió el conocimiento de dónde venían. Pero el otro le dicen los efraimitas, que son aquellos que fueron dispersos y se perdieron entre las 10 tribus, le llaman esos perdidos que hay en todo el mundo. Dicen, todo el mundo está formado por esas 10 tribus. No saben muchos ni quiénes son, de dónde vienen, ni de cuál tribu, pero la profecía estaba dándola ahí, que dice, formará naciones o gentiles. La palabra en hebreo es goyim. A veces se ha hecho una distinción diciendo, bueno, como si fuera un insulto la palabra goyim o gentil. Porque sí, la Biblia a veces dice, no seas como los gentiles, no adoptes las costumbres de los gentiles. Pero la palabra goyim es intercambiable, ¿sí? Significa simplemente el ajeno, aquel que no es de aquí natural. Un goyim es alguien que, por ejemplo, nosotros aquí podemos decir que todos somos familia. Y el que está afuera, que no cree en el Señor, ese sería un goyim. Así es el concepto, pero no significa que necesariamente sea malo, sino los hábitos de los gentiles, dice, no los adquieras. Tú guarda mis leyes y preceptos y no seas como los demás. Eso es a lo que se refiere. Entonces, si regresamos a Romanos 11, dice, cuando llegue la plenitud de los gentiles, de esos gentiles, ¿cuál es la plenitud del concepto? La palabra que utilizan, tak, y no me acuerdo cómo se llama, es en el hebreo, tak, algo, ya se me olvidó, eso me pasa por no apuntar cuando estudio. Pero esa palabra de plenitud significa que lleguen al conocimiento pleno o al conocimiento correcto. Y hagan de cuenta, visualícenlo de esta manera. Tienes a un pueblo natural, al cual Romanos decía, el apóstol Pablo decía en Romanos, tienes el natural que tiene todos los preceptos, las leyes y todo. Y vamos a ponerlo como barras gráficas. Tienes 2 barritas y de diferentes colores. Lo que es la ley y lo que es la ley carnal y lo que es la espiritual. Y el pueblo de Israel o los nativos del judaísmo tienen la carnal. Que no comas esto, que no hagas esto, que guardes el sábado, que hagas esto acá y allá. Y es una ley carnal, que piensan que esa ley los va a poner en buena posición con Dios. Pero les falta la parte espiritual, que es la que le da el Mesías, o lo que los trae el Espíritu Santo. Ese conocimiento, así como el Señor Jesús decía, bueno, la ley dice así, pero déjame enseñarles a lo que se refería. O sea, no era nada más guardar el sábado y enciérrate en tu casa y no hagas nada. Eso no era, decía, es hacer el bien, es hacer esto. Les daba el lado espiritual de la ley.
Y tienes el lado de los efraimitas, por decirle así, las naciones, los cuales dicen: yo conozco al Mesías y conozco la bendición de estar en el Espíritu, y no guardan la parte de la ley. Y tienes dos lados, ¿verdad? Sí lo han visto, yo creo que ya lo han visto, que se cree lo que le llaman la gracia. Eso es de la gracia, de la hipergracia. Sí lo conocen esas personas, ¿verdad? Todos conocemos. Por ejemplo, vayan a otras iglesias por aquí locales, y hay una que piensan que nada más porque ya repitieron una oración cuando conocieron al Señor Jesús: ya le repetí, ya soy salvo, y ya todo se vale, ya voy a seguir haciendo lo mío, ¿no? Pregúntenle a un judío tradicional sobre eso. ¿Puede seguir haciendo lo mismo? No, hay una ley que tengo que cumplir. El problema es que de los dos, ahorita no se hace uno. Uno está de un lado y el otro está del otro, y desconocen la plenitud de lo que es la vivencia o el vivir realmente como un creyente. Y es lo que nosotros necesitamos entender y enfatizar siempre que nosotros estudiamos la palabra. Es por eso que cuando decimos vamos a celebrar el Shavuot, dicen, o el Pentecostés, porque se oye muy bonito, cristiano Pentecostés. Dices Shavuot y brincan: ay, ya se creen otra. No, espérate. No se llamaba Pentecostés, se llamaba Shavuot. Pentecostés, pente de 50, de 5, de 50, de ahí viene. Shavuot significa 50. Nada más que uno está en hebreo, el otro está en griego. Pero dice: es que si lo digo en hebreo se van a decir que soy esto. Y si lo digo en griego, ya piensan que todos son griegos. Pues no, yo no soy griego, no me ven la nariz, miren, no soy griego. Dicen los griegos son medio narizones, ¿verdad? ¿Quién tiene la nariz de griego? Aquí, ¿quién es de ascendencia griega? Está Luis, dice que él, ¿verdad? Bueno, tú sí puedes decir Pentecostés, porque es su idioma. Pero no, lo que nosotros tenemos que entender es de dónde viene lo que estamos leyendo, para nosotros poder entender hacia dónde vamos. Cuando nosotros digamos, ¿cuándo se va a cumplir el final de los tiempos? Se va a cumplir cuando sucedan dos cosas. El Señor Jesús le predicaba al pueblo, le decía: no me volverán a ver hasta que no dijeren Baruch haba b'shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero él estaba diciendo a sus hermanos judíos, dice: ustedes no me van a ver hasta que me busquen, hasta que me den la bienvenida. Y decía también el apóstol Pablo que el final va a venir cuando esté la plenitud de los gentiles, cuando los gentiles también digan: sabes que ya entendí, ya regreso yo a lo que debería ser. Porque hubo como una desviación histórica, demasiado gentil la fe, se perdió de todas sus raíces. Entonces se fue al otro extremo, a decir: no quiero nada que saber con los judíos. Entonces le ponen el Antiguo Testamento. Es que sí, ya pasó, pero nunca ha pasado. Todo ha sido lo mismo. Nosotros leemos en Juan 3:8 el concepto del viento o del aire que nos revive. Cuando lo lee uno dice: bueno, ¿de qué está hablando el Señor Jesús? Dice en Juan 3:8, dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, dices: ¿de qué tiene que ver el viento? Pues el viento viene, sopla de donde. Estaba haciendo una analogía de que dices: bueno, ¿qué importancia tiene? O sea, ¿de dónde salió como de la nada, ¿no? Esa expresión. Pero nos está diciendo que aquel que nace del Espíritu es igual como el viento. Dice: no sabemos de dónde viene. El concepto del Espíritu Santo, que es un viento, nos está diciendo que nosotros, si nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu, ni sabemos ni cómo ni por qué, pero hace el Espíritu su propia voluntad. Y eso es algo que debemos de guardar ahorita en nuestra mente. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Los católicos le llaman ayúdate que ¿cómo dicen? Que ya te ayudaré así, No, la Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
no que ayúdate que yo te ayudaré, eso no tiene que ver, eso no viene en la Biblia, pero eso es re buena para repetirla, esa como que sí se nos grabó, no, pero el concepto correcto es acercados a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Nos está diciendo que nosotros, así como el Espíritu Santo viene a nosotros y nos salva por su propia voluntad, también dice nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Entonces, parece que es una paradoja, pero la única manera, así como dice en el versículo anterior, la única manera que nosotros nos podemos acercar a Dios es por la voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace que nos acerquemos a Dios. Se dice que no es, que si nosotros agarramos y decimos, yo me convertí al Señor porque yo encontré y descubrí que era el camino, eso le quitamos valor a la conversión. Ninguno de nosotros llegó a Dios porque nosotros éramos muy buenos y santos y andábamos en realidad buscando al Señor. Ay, no, es que yo la andaba buscando desde hace mucho. No te des mucho crédito, no estás tan trucha. ¿Sí? No somos tan truchas, estamos muy burros, la verdad. A veces volteo, yo veo las noticias y digo, el zoológico este que se llama Tierra, la verdad, los que viven en él, estamos pero para llorar. Y sí parece zoológico. Si lo viéramos desde el espacio y dijéramos, ve el zoológico de seres humanos. Yo creo que los animales en el zoológico se comportan mejor que lo que se comportan los seres humanos. Entonces no podemos agarrar y nosotros decir, ay, porque yo soy muy bueno, muy inteligente, yo me acerqué a Dios. La única razón por la que nos acercamos a Dios o por la cual nos convertimos es porque el Espíritu Santo nos trajo. El que nos dio la vida nos acercó a Dios. Por eso nosotros vemos en Efesios 3, del versículo 14 al 19. Es una oración. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Nos lo da el Espíritu Santo. Está haciendo una oración, que seas lleno del Espíritu para que conozcas toda la plenitud de Dios. Ahí está viendo que la plenitud. Cuando habla de la plenitud de los gentiles, está hablando de qué, de las naciones, pues. La plenitud del resto de las naciones. ¿Por qué? Porque esa plenitud del conocimiento de Dios ya lo tenía el pueblo de Israel, el nativo, el natural. Ya tenía todo el conocimiento. Tienen conocimientos, olvídense que yo cada vez que yo lo estudio me quedo yo así como que no puede ser, ya me mareé. En serio, porque yo estudio mucho con un hermano, un rabí de Dallas. Y cada vez que pone alguna lección nueva, yo estoy, no empiezo, y como no apunto, pues ese es mi problema. Porque es tan complejo, o sea que cualquier rabino, o sea, ustedes se acercan y le quieren alegar a cualquier rabí y decir, yo te voy a convencer de que Jesús es el Mesías, ¿saben qué? Mejor ni lo hagan. No le van a llegar a nada, los van a hacer enojar. Y lo van a frustrar al otro, va a decir, este está muy burro. Y lo único que hacen es decir, con menos razón creo que Jesús es el Mesías. Porque si fuera el Mesías no estuvieras tan burro. Porque no están en la plenitud del conocimiento de Dios. Pero el único que nos lo da, el único que puede convertir a alguien es el Espíritu Santo. Hasta Pablo mismo, Pablo conocía toda la ley, dice, hasta él en una de sus cartas dice, yo, aquí en Romanos también dice, yo conozco la ley, o sea, soy de fulano, de y todo lo he hecho como por basura. Porque sí la conozco, pero nada de eso lo había hecho comprender que Jesús era el enviado de Dios. Hasta que tuvo un encuentro.
el encuentro. Hoy en día pues no se nos va a aparecer a todo el mundo Jesús, pero sí el Espíritu de Dios sí nos va a llevar. Por eso es que cuando veo yo que las iglesias, las congregaciones empiezan a hacer campañas de evangelización o algo así muy, ¿cómo se diría? Muy de mercadotecnia, me río, se me hace la cosa más tonta. O sea, con todo respeto a las personas, pero el estar creyendo que por tener un logo bonito, un edificio bonito y tener buena mercadotecnia y frases muy como de comercial de Red Bull, y que allá en playas una iglesia para pecadores, o sea, come on, o sea, no sabes con tus mensadas, por favor. Eso no va a jalar a nadie a que se convierta. Porque pensabas que vamos a conseguirnos un especialista en mercadotecnia para que nos haga la publicidad de la iglesia, que no va a servir de nada. Si no es el Espíritu Santo el que atrae a la gente, no va a servir de nada. Vas a tener un lugar lleno de gente que nada más está entretenida. Y que suele suceder, o que les están diciendo cosas que les gustan escuchar. Ahí tienes la iglesia de Joel Osteen, lleno de gente que le gusta escuchar lo bonito. Y le preguntas a un rabí si es bonito el estudiar, si es agradable el tener que estar metido en la palabra todo el día leyendo, que te persigan, te maten a tu pueblo, te encarcelen, te hagan de esclavos, te saquen de tu tierra. Pregúntenle si es bonito. El holocausto por medio de los alemanes en los 30s, 40s no era bonito. La Inquisición española no era bonita. Aunque digan los españoles, no existió tal cosa, sí existió, dejen de negar. No hay españoles aquí, ¿no? Porque luego se pelean, porque lo niegan. O los que de la Inquisición mexicana no sabían que existía, pero había una Inquisición mexicana también. También igualito a la española. Pues cuando se vinieron para acá dijeron, allá la corona dijo, allá síganle con la Inquisición. Los corrimos al Nuevo Mundo, pero allá no se nos esconden, aunque estén lejos no se me esconden. Pregúntenle si es bonito o no es bonito. Entonces, que pretender creer que vamos a atraer a gente al Señor por algo de mercadotecnia es absurdo. Alguien que le diga a esas personas que lean sus Biblias, porque no llega uno a la conversión si no es porque el Espíritu Santo nos trae. O díganme si cuando ustedes llegaron aquí a la congregación un día dijeron, yo soy muy inteligente, y sí, ¿sabes qué? Sí voy a convertirme. ¿Qué decía la semana pasada mi papá? Que decía que la gente que estudia profesión, o los estudiosos, los intelectuales, son más difícil que se conviertan, porque todo lo quieren intelectualizar, se creen muy inteligentes y se creen que saben más que uno, y dicen, no, a ver, espérame, y quieren todo razonarlo. No lo vas a razonar. No tiene sentido que llegues a un río o a un mar y se abra para que tú cruces. Cuando cruzaron el pueblo hebreo, cuando venía persiguiendo los egipcios, y llegan y se paran en el mar, y que se pare Moisés y haga que se abra el mar, ¿tiene sentido? A ver, racionalízalo eso. Pues no, ¿verdad? O que digan, están enfermos y volteen a ver la serpiente que está en una vara, para que todo el que volteaba a ver una serpiente de oro, si recuerdan en la historia, como en el pueblo de Israel todos los que estaban enfermos volteaban a ver y se sanaban. Por si no sabían, el otro día, ese fue uno del estudio de la semana sobre esa serpiente. Esa serpiente se le llamaba Mesías. Por eso se sanaban. ¿Sabían eso? El concepto de la serpiente, o de voltear a ver una serpiente así, en un bastón, en una varilla colgada. Por eso hay los doctores, si ven el emblema del doctor es una como serpiente. ¿Sí lo han visto? El logo a los doctores, ¿verdad, doctores? Que es así, no me acuerdo cómo se llama, pero viene de ahí. Y en el hebreo, si hacen las letras y todo, significa Mesías.
Entonces por eso el Señor le dijo, dejen de estar bien, agarra y les dice, no, pero ya se están emocionando mucho, ya creen que nada más estar volteando a ver una de esas, no. Van a ver a un colgado, pero ese va a ser otro después. Ese es el que sí te va a traer sanidad. Ese era un paréntesis nada más para presumiéndoles lo que aprendí esta semana. Y la otra, bueno, luego les cuento la otra que aprendí, que está muy interesante. Esa luego se las voy a dar, pero luego se enojan unos. Van a decir que, ay, no es tolerante contra el Islam, pero si supieran. Entonces nosotros, regresando a lo que hablábamos, es que el único que nos trae a los pies de Dios, a los pies del Padre, es el Espíritu Santo. Cuando fue el Pentecostés estaban 3,000 reunidos, ¿verdad? Escuchando la palabra. Dice que el Espíritu Santo fue derramado y empezaron a hablar en lenguas. Pero empezaron a hablar en el concepto, haz de cuenta que empecé a hablar yo francés. Me voy por lo francés porque es más fino, o sea. Bueno, empecé a hablar chino, pero chino, así, o sea, hablaba chino porque sabía hablar chino. O sea, así dicen que era el original el hablar en lenguas. O sea, que se derramó tan fuerte que ya de la noche, ¡pum! ¿Cuál Torre de Babel? A la inversa. ¡Pum! Empezaste a hablar otro idioma de lo fuerte que se derramó. Y imagínense que estás ahí y dices, eso no es el poder de Dios. ¿Era la mercadotecnia la que los jaló? No era la mercadotecnia, era el Espíritu Santo quien los jaló. Inclusive la Biblia habla del cambio, de este cambio de naturaleza de hombre, porque el hombre por naturaleza decía el rey David en Salmos 51:5. El rey David en el Salmos 51:5 dice de esta manera, ahorita me lo van a encontrar, dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que nosotros somos de naturaleza pecaminosa, no, el hombre por eso es que no busca a Dios porque es muy bueno. Nos está diciendo que buscas, o sea, tu naturaleza es la peor. Entonces no crees que tú te acercaste a Dios, y eso nos quita a nosotros, nos pone en nuestro lugar, ¿verdad? Nos pone en el lugar que debemos de estar, porque hay unos que se creen muy sabios y muy truchas y bueno, no. Si tu naturaleza era pecaminosa, entonces una naturaleza pecaminosa no busca a Dios porque es su naturaleza, al contrario. Primera de Tesalonicenses 1:10 nos dice, Primera de Tesalonicenses, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa ira, el Señor Jesús nos libra de esa ira, porque nosotros tenemos, la paga del pecado es muerte, por lo tanto, esa ira está esperando, dice, es venidera, pero quien nos resucitó de los muertos nos va a librar de esa ira. Pero nosotros no podemos librarnos de ella si no es por el llamamiento del Espíritu Santo. Dice la palabra en Romanos 6:17 al 23 sobre los conceptos del cambio, de ese cambio que nosotros tenemos de hacer. Dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado veniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces, cuando nosotros éramos hijos del pecado, hacíamos cosas pecaminosas. Cuando ahora que somos, dice, y no dice que de manera voluntaria, o no dice que nosotros somos, por decir, nosotros hacemos la justicia porque somos muy inteligentes, buenos. Nos dice que debemos de ser siervos de la justicia.
como si fuéramos esclavos de la justicia, como lo éramos antes, esclavos del pecado, siervos de la justicia. Cuando el Espíritu Santo mora en la vida de nosotros, nos hacemos siervos de la justicia o del bien. En otras traducciones le llaman del bien. Es por eso que cuando nosotros cometemos alguna injusticia, algún pecado, hacemos algo mal, luego entra lo que le llaman la conciencia, el remordimiento, ¿verdad? Lo que a veces conocemos como el remordimiento. Pero ese es el Espíritu Santo diciéndonos, sabes que estás mal. El hombre tradicional, el hombre pecaminoso no siente ese remordimiento. No siente esa carga o esa culpa. Esa la deja ir así como si no hubiera pasado nada. Pero ahora nosotros, dice que somos siervos de la justicia. Y eso es algo muy importante que les mencionaba desde el principio. Cuando nosotros estamos conociendo, llegando a la plenitud del conocimiento de la Biblia, una de las cosas que debemos de tener es actuar diferente. Es vivir y actuar diferente. Si alguien se nos atraviesa y dice en el carro y dice algo de nosotros, ¿cuál es la actitud? Porque hay unos que se creen muy cristianos que le pitan pero y le gritan Dios te bendiga. O sea, no, tampoco, ¿verdad? No, es que sí, es que no. Sabemos a lo que decía, sino que se te atraviesan y dices no. Inclusive cuando vemos a los gobernantes, a los políticos, ¿qué hace? ¿Qué sucede a nosotros? Nos entra el coraje, la ira porque están cometiendo injusticias, ¿verdad? No, y esta semana vi el video de un tipo que se le atraviesa a otro en el estacionamiento, no sé si lo han visto, y que le reclama, lo estaba grabando y le reclama. Y bueno, por los dos estaban mal, el otro por andar insistiendo, te voy a grabar, y no, ya sabes que ya se te atravesó, ya grábalo, súbela y vete a tu casa. Pero le siguió picando. No, pero para que vean tus hijos y que no, y se lo suenan. Y dice que causó mucho coraje en las redes sociales porque el que lo golpea, el que hizo mal, era supuestamente policía federal. Y entonces dice, ¿qué sucede con nosotros? Nos entra un coraje, porque nosotros sabemos que lo que hizo era injusto, especialmente si eres un policía. A los policías, muchos dicen los policías, sí, pero no estoy en mis horas de trabajo. No, si tú agarras y tomas la responsabilidad de decirte que eres policía, eres 24 horas, debes actuar igual, no nada más en las 8 horas que estás trabajando. Es las 24 horas tu compromiso. ¿Quieres hacer eso? Es 24 horas tu compromiso. Al otro lado así les enseñan allá. Y hay un montonal de policías que están en un Starbucks tomándose un café y ven que asaltan a un restaurante o un negocio, y el policía le llaman off duty, pero carga su pistola, y hay un chorro de noticias sobre que el policía dice, no, pero es que yo tengo la obligación, aunque no estoy trabajando, de defender a la gente. Pues es que es 24 horas tu compromiso, no nada más las 8 horas que estás trabajando. Entonces, cuando nosotros como creyentes ya vivimos bajo bajo la servitud, o siendo siervos de la justicia, eso es 24 horas. Por lo tanto, nosotros rechazamos el pecado, pero no es porque nosotros seamos muy buenos, sino porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos está todo el tiempo haciendo remordimiento, o nos está hablando, nos está diciendo sobre el bien y el mal. También dice en Romanos 6:3 que debemos de nosotros morir con Cristo. Dice, ¿sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Así como muere y es resucitado, nosotros morimos y somos resucitados. Fíjense, la palabra bautizo. Estaba también en la semana estudiando sobre la palabra bautizo. Y yo desde chico me quedaba pensando, bueno, ¿de dónde viene el concepto del bautizo? O sea, ¿por qué te meten en agua? Entonces, pues, Nicodemo le preguntaba a Jesús en Juan 3. Si recuerdan la historia de Nicodemo, era un rabí.
Muchos dicen, bueno, era cualquiera, no era un rabí. Por eso el Señor Jesús le reclama, dice, tú siendo rabí no sabes estas cosas sobre el bautismo. Nicodemo era un rabí. Y el bautismo, que nosotros lo conocemos como que nacer de nuevo, le dice el Señor Jesús, hay que nacer de nuevo, pero ¿por qué? Y cuando lo estaba viendo en su concepto correcto, original, tradicional, fíjense, le dice el Señor Jesús, tú tienes que nacer de nuevo. Y dice, ¿acaso tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre? Y era cuando nosotros estamos en el vientre de nuestras mamás, estamos dentro de ¿qué? De una bolsa con agua, ¿verdad? Entonces cuando salimos de la bolsa con agua, o cuando ya viene el parto, ¿cuál es la primera señal de que ya va a nacer el bebé? Se revienta la fuente, le llaman se reventó la fuente, se reventó el agua. En inglés dicen se reventó el agua. No, aquí decimos la fuente. Pero en inglés lo dicen water broke, o sea, se quebró el agua. Como si estuviéramos encapsulados en agua. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros somos formados en agua. El ser humano, el niño, el bebé, el feto está siendo formado en agua. Entonces cuando dice el Señor Jesús, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo le dice, ¿cómo que volver a entrar en el vientre? Le dice, casi diciéndole, mira, déjame te explico biología. Y dice, cuando estaba leyendo yo dije, con razón. O sea, no nada más por eso es que los bebitos, ¿qué hace la Iglesia Católica? Agarra un bebito, y no sé ni por qué, ese está todavía mojadito, hasta huele bonito, ¿verdad? Ese todavía trae el agua bien fresquecita. Agarran y le salpican agua. Ay, que no sé qué, y hacen el rito ese, que supuestamente es para espantarle los demonios. ¿Verdad que de ahí sale, ¿verdad? Es un exorcismo, en serio, exactamente. El bautismo católico de los bebés es un exorcismo, no es un bautizo. Por eso es que es contrario a lo que viene en la Biblia. Por eso les digo, hay que entender todo desde su concepto original. Por eso es que agarran al bebito y le echan agua. Y pues es un exorcismo, en realidad no es un bautizo. Pero el bautizo que le dice el Señor Jesús es que tienes que nacer de nuevo en agua. Dice, con razón. Ahora vemos el bautismo no nada más como un rito, que dicen que como si hubiera escogido el agua de manera arbitraria. El Señor, pues te vas a meter en agua. No, es porque también está haciendo, yo les estoy hablando del pensamiento hebreo tradicional, de dónde viene. No estoy implementando ninguna teología, nada, porque les digo, lo que nos han enseñado de manera tradicional los teólogos y predicadores y las iglesias, etcétera, a veces es contrario o le falta esa parte de su raíz original. Esa raíz original significa que nosotros nacemos en agua porque cuando nacimos de nuestra madre, nacimos de agua. Eso es a lo que se estaba refiriendo el Señor Jesús, como diciéndole, eres rabí, no sabes de biología. Así les estaba diciendo. Entonces dice, cuando nosotros, dice, pues ahí estaba hablando con Nicodemo, ¿verdad? Dice, de cierto, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, que era donde iba el siguiente. Se me adelantaste, pero qué bueno. Es a lo que iba. Dice, el que nace de agua y del Espíritu, pues nacemos de agua. Nacimos una vez de agua, pero decía David, en pecado fui concebido, pero nací de agua en pecado. Ahora nacemos de agua en espíritu. Por eso el Señor Jesús dice, es como si dijeras, vuelves a nacer. Ese de volver a nacer, el bautismo es muy importante. Y el que nosotros nos acercamos a Dios viene por el Espíritu Santo, no porque nosotros somos muy inteligentes y muy buenos, sino porque el Espíritu Santo es quien nos trajo. Y en el versículo anterior decía que nosotros fuimos bautizados también en la muerte de la carne, en la muerte pecaminosa, pues en el sentido pecaminoso del hombre, en la naturaleza pecaminosa, hemos sido crucificados también. Se acabó, volvemos a nacer. Dice en Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, del 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Volvemos a escuchar ahí la palabra espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos cambia. Fíjense que todo el Nuevo Testamento empieza a darle mucho énfasis a estas dos partes de la personalidad de Dios, o de la que sería los atributos de Dios. Una era la manifestación en carne, que fue hecha por nuestro Señor Jesús, y la otra es el Espíritu Santo. Y se fijan, en el Nuevo Testamento está muy enfocado a eso, al Espíritu Santo. Por eso es que dicen que el término que se usa es que dicen, somos trinitarios, nos dicen así, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y es un concepto a veces que parece ajeno al pensamiento tradicional judío, pero no, ellos también son trinitarios en su pensamiento tradicional, en el Tanakh. También creen inclusive hasta le agregan hasta más, pero lo que dicen, si Dios es infinito, pues no puede ser que esté nada más reservado a 3 personas. Pero por eso dice el Señor Jesús, si te contara las cosas que del cielo, si te cuento las de aquí no me entiendes, si cuento las de allá, pues menos, ¿verdad? Y eso es a lo que se refería. Pero ellos también creen en el pensamiento tradicional. Está el Padre, está Ruach HaKodesh, nosotros le llamamos el Espíritu Santo, pero es esa esencia o el viento o el aire de Dios, y está lo que ellos creen es el futuro Mesías, porque el futuro Mesías tiene que ser divino. Aunque ahorita digan no, ese pensamiento de que no es divino el Mesías es un pensamiento reciente. Tradicionalmente desde hace mucho ya sabían que era el Mesías iba a ser divino. Por mucho que digan que no es cierto, que no, que va a ser un hombre cualquiera, no es cierto. Eso lo inventaron hace un par de miles de años. Es tradicionalmente viejo, en las escrituras viejas, hasta Rashi decía que no, que iba a ser divino. Entonces simplemente está igual, el pueblo judío está igual de esclavizado a tradicionales como los católicos al Vaticano. Se creen lo que les dice el Papa. Y la mayoría de los judíos hoy en día se creen lo que les dice el Sanedrín. Por eso el Señor Jesús estaba así como que, ay. Y se quedaban así, ay. Y aunque no crean, no son todos, muchos sí creen. Y muchos creen en secreto. Porque está salido que de repente empiezan a hacerlo público y los corren hasta de Israel. Entonces dicen, no, mejor no digo nada y sigo. Ya hay más de creo que ya rebasaron el 500,000 de creyentes en Israel, en una tierra de 7 millones de habitantes. Entonces ya son un montón. Y acuérdense que dice que decía Pablo, cuando venga la plenitud de los gentiles, la plenitud del conocimiento real, cuando llegue esa plenitud va a significar que el pueblo judío empezará a creer, y esa es la señal de los últimos tiempos. O sea, ya son 500,000 de creyentes. Y en la tierra, o sea, en la tierra santa, pues no en el resto del mundo. Estaba investigando cuántas sinagogas mesiánicas hay aquí en San Diego, y ya hay como 6 o 7. Y yo me acuerdo hace mucho, ¿cuántos, Blanca, cuando conocí? Era 1 o 2, ¿verdad? Una o 2 había. Ahorita ya van como 7, creo, o más. Y ya son un montón. Y dice un hermano de un ministerio que se llama One for Israel. Es una universidad mesiánica en Israel, certificada y todo, ¿verdad? En estudios bíblicos y todo, en el centro de Israel, en puro Jerusalén. Dice, el día que ya no se escuche el término mesiánico, ya cumplimos nuestro trabajo. ¿Sí entienden por qué lo dicen, verdad? Si para el 2020, así lo pusieron, si para el 2020 ya no escuchamos el término judío mesiánico, ya hicimos nuestro trabajo. Pero puso enfatizando la palabra mesiánico, sino para que sea uno solo, así como decía el apóstol Pablo, de los dos hizo uno solo. Y hay que entender eso es lo que somos. El apóstol Pablo decía también, no es el que viene en Romanos 9, no es el que lo es en la carne, sino el que lo es en el interior. Porque no todo el que se dice, el que es descendiente de Abraham es un hijo de Dios.
sino aquel que es descendiente de la promesa, que somos nosotros, los de la promesa. Lean Romanos 9. Y ahí viene. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, que nos transforma. Por eso nosotros cuando celebramos Shavuot, nosotros estamos celebrando la transformación o lo que es el derramamiento del Espíritu. Dice que 2 Corintios 5:17. Y estas son todas las cosas que empieza a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo significa también estar en el Espíritu de Cristo, o la ley de Cristo le llama también la Biblia. Nosotros vemos en Ezequiel, una profecía de Ezequiel de 11:19. Vemos Ezequiel 11:19, dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y daré un corazón de carne. Y nos vamos también al 36:26. Ahí mismo en Ezequiel dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dicen: bueno, ¿cuál espíritu nuevo? ¿El Espíritu Santo? No está en mayúscula. Recuerden cuando Dios creó al hombre, ¿qué les decía hace ratito? Le sopló aliento. Esa palabra aliento significa ruaj. Otra vez, espíritu. Le sopló espíritu. Y se va a sacar ese espíritu viejo y le dará uno nuevo. Un ruaj nuevo. Ese es el que nos da. Pero ese no lo puede dar si nosotros no somos convertidos al verdadero conocimiento de Dios. Es por eso que muchos, decía el Señor, le dice el Señor Jesús, muchos dirán: Señor, Señor, saqué demonios y prediqué, hice esto, puse un McDonald's en la iglesia, teníamos una cafetería muy bonita. Casi tendríamos que resumirlo de esa manera, ¿no? Porque ya las iglesias se convirtieron en centros comerciales. Entonces, ya hasta el Cash Luna quería tener un estadio, y no sé qué tanto quería hacer. No sé si lo han visto eso. Yo vi un video de que estaba haciendo una colecta internacional porque quería hacer un estadio, y luego una que quería comprarse un jet privado porque le dieron la profecía del jet. ¿Sí lo vieron, esa de la profecía del jet? Ay, a mí no me han dado la profecía del Mercedes-Benz. Señor, mándame. O sea, es como si casi me imagino al Señor Jesús si estuviera en estos días. Dice: Señor, que no di profecía de un Mercedes-Benz y de un jet, que no hicimos un estadio, que no pusimos Starbucks en la iglesia. ¿Qué dice? Le va a decir: apártate de mí. Porque no es espíritu nuevo, ese es el espíritu viejo. Es el espíritu del hombre que dice: si entre más bonito está el edificio y más comercial es, ya logramos nuestra meta. Por eso les digo, paso a veces por Tijuana y ya se les pegó la mercadotecnia gabacha. O sea, hay una iglesia allá en Playas, y no por hablar mal de ellos, pero se me hace triste que parece que no atraen membresía, o no atraen personas a su congregación si no ponen mercadotecnia bonita. Hasta entrando a Playas está un letrero en un puente que está entrando ahí sobre la iglesia, ¿no? No me acuerdo, Skyline Church se llama, creo. No me acuerdo cómo se llama. Pero veo así que, ay, qué bonito, es como si fuera un club deportivo. O sea, muy bonito. Y luego de repente llegan las fiestas patrias y ponen piñatas y ven a celebrarlas. Las fiestas patrias, bueno, digo, yo soy patriota mexicano, ¿verdad? Eso no tiene acá. A mí Dios me dijo: si te puse aquí, tú vas a ser de aquí, patriota. Porque el patriotismo es bíblico, aunque no lo crean, ¿eh? O sea, nosotros estamos obligados. El apóstol Pablo nos dice que los reyes y gobernantes que pone, los pone Dios. O sea, hay que ser patriotas. Y por eso es que cuando oigo: es que mi nacionalidad es el reino de Dios. Y dice: no, cálmale, bájale. No, tú eres mexicano, ¿sí? Entonces, si te puso en México, tienes que actuar como mexicano. Independientemente de lo que se hace en espíritu, pero tienes que ser mexicano. Entonces, les digo, veo las piñatas y eso de que, vamos a celebrar las fiestas mexicanas en iglesia y todo.
eso no va a hacer más creyentes, eso no te va a convertir. La mercadotecnia nunca ha salvado a nadie. Y siempre me acuerdo de las palabras del Señor Jesús. Vas a decir, ay, que no hice esto, que no hice lo otro, que no hice acá, no hice allá. Les digo, si estuviera ahorita y dijera, que no puse un McDonald's en la iglesia, que no pavimentamos bien bonito el estacionamiento, que para que no hubiera baches y los hermanos no se les descompongan sus carros. No ese es el pensamiento. Y lo que quiere el Señor es una renovación de espíritu. Todo lo demás viene por añadidura, sin tener que nosotros estarnos enfocando en eso, sino que nosotros debemos de enfocarnos en cambiar nuestro espíritu. Pero vámonos a Mateo 18:3. Y esta es la parte clave que nosotros tenemos que entender. Dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque el niño tiene ciertas particularidades. El niño está recién nacido del agua, ¿verdad? Volviendo al concepto tradicional del agua. Y el niño es inocente. Que mencionaba mi papá, dice la semana pasada, y yo lo he visto también. Entre más inteligentes se creen, más difícil es que crean, porque creen que su intelecto es superior a Dios. Por eso nos dice, hay que ser como niños. El niño lo ve y lo cree porque es así. Ayer estábamos viendo estábamos en la casa, no había nada que hacer. Estábamos así como, y prende la tele, madre. Yo estaba preparando la predicación, estaba acostada en la cama con la laptop. Y salió la del sexto sentido, no sé si la han visto, la del sexto, sí. Y le dice cuando le dice el niño, veo fantasmas o no sé qué le dice, ¿no? Y nos estábamos acordando de niños cuando estábamos en el cuarto de las niñas. La Joy estaba chiquita, no sé, ¿ya había nacido Mía o todavía no nacía Mía? No nacía Mía, ¿verdad? Ya había nacido Mía. Y estábamos en el cuarto y estábamos hablando de ángeles y no sé qué. Y Mayra le pregunta a la Melanie, le pregunta, ¿y a ti quién te cuida? Y dice, esos. ¿Cuáles esos? Esos que están ahí. Y nosotros, caray, ya me puse nervioso. A ver, ¿quiénes? Esos que están ahí parados. Y yo, ay, y nos volteamos a ver así, nos estábamos acordando. Porque el niño dice, a veces en la película dice el niño, ay, veo gente muerta, ándale, así. Y me dice, madre, ¿te acuerdas cuando la Melanie nos dice? Hasta se nos enchinó el cuero. Y a mí se me encueró el chino. A mí se me encueró el chino y a ella se le enchinó el cuero. No, sí, me acuerdo que estábamos ahí, nos pusimos todos así, ay. Pero ella los veía, ni se había acordado, estaba bien chiquita. Pero decía, esos, ay, pues, ¿dónde? ¿Quiénes? Yo pensé, la tele o los monitos que están. No, esos que están ahí parados, así, y ya no se insistía. Porque, pues, imagina, los niños sí los ven. Dicen que los niños sí los ven. Hasta hicieron una película de niños hace tiempo atrás, ¿no? De que los niños hablaban, pero cuando llegan a los 3 años se les olvida todo. Una de esas Baby Geniuses, algo así se llama. ¿Así la dieron? Sí, porque la inocencia del niño, pues. Y me acuerdo que la Melanie decía, no, esos de ahí. Imagínense ustedes que están ahí parados y les dice su hijo eso. O sea, esos señores que están ahí parados y hasta la mía, una mía, creo que la chiquita, no la mía, la mía. La mía que es mía. Me acuerdo una vez que dijo que no sé si era mía o la Melanie otra vez, que volteó se fijó por la ventana y que veía que la gente salía volando. ¿Fue la Melanie también? No, fue la mía, ¿no? Me acuerdo cuál fue. Que se fijó porque se fijaba por la ventana y veía que gente salía volando. ¿Ustedes se imaginan que se paran en la ventana y se ponen a ver gente volando? No, porque dice el Señor Jesús, hay que ser como niños. Los niños sí lo ven, pero el adulto intelectual, por eso dice que es más difícil, es más fácil que o es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, pero saben que no es una aguja de esas, así se llamaba el hoyo de una puerta, le llamaban la aguja, y era un hoyito chiquito, y pues dice que se meta por ahí es más fácil a que
a que un rico entre al reino de los cielos. Porque creen que porque sus riquezas y su intelecto y su habilidad sabe más que Dios. Pero dice el Señor Jesús, no, los niños, hay que ser como ellos. Yo no conozco a nadie más que no me acuerdo cuál de las dos, esa que abrió la ventana y dijo, ay, veía gente que salía volando. No, hombre, pues, ¿y dónde estaba yo? Ya le iba a preguntar. Porque imagínense, yo sí me puse así como medio, ay, hasta nervioso, ¿no? Porque nuestro intelecto empieza a decirnos que no es posible, ya no pasan esas cosas, etcétera. Los niños de chiquitos les dices que existe Santo Claus y creen que Santo Claus es el que se mete y les pone regalos. Ya a mis hijas nunca les inculqué lo de Santo Claus, yo les decía que eran ángeles los que les ponían regalos. Yo ya está grande, ya le puedo soltar la verdad, porque ella ya me tuerce. Que de repente siempre nos íbamos, salíamos de la casa a cenar y cuando regresaban ya estaban regalos y ¡ah! No, fueron ángeles. No, y ellas creían que eran ángeles, estaban esperándolos, casi les ponen galletas y leche a los ángeles, o sea, pero se lo creen, no es así. Pero el hombre normal. El viernes tuve una reunión con compañeros de la universidad y estábamos platicando de eso y dice uno, lo que nos amuela al hombre es nuestra experiencia. O sea, lo que nos echa a perder al ser humano es la experiencia. Que entre más conocemos, más vemos, menos vamos a creer las cosas. Por eso es que se va bien rápido el tiempo. Bueno, no se va bien rápido, nuestra percepción de tiempo es más larga, es más corta. Un niño que tiene 3 años, toda su vida, toda esa experiencia de vida es de 3 años. Entonces para él, ese niño vivir un año más, le está diciendo, vas a vivir el 25% de tu vida, lo vas a vivir. Entonces, por eso de niños se nos hacen larguísimos los días. Pero una persona de 40 años le dice, un año más, pues solo representa el 25% de nuestro tiempo. Entonces nuestros conceptos y ideas cambian. Y con el tiempo el hombre, entre más conoce, más sabe, más aprende, menos cree. Esta es una de las claves de la profecía de Daniel. Dice el conocimiento va a crecer. Cuando crece, menos va a creer, porque va a depender en la tecnología, va a depender en todo y no va a creer. Por eso me gusta cuando le preguntan ¿cuál fue no me acuerdo a quién le preguntaron que cómo podía comprobar la existencia de Dios. Dice, por los judíos. Porque el hecho de que sigan y ahora estén en su tierra comprueba que todo lo que se profetizó es verdad, y eso comprueba la existencia de Dios. Pero entre más nosotros creemos y dependemos de nuestra humanidad, menos vamos a creer. Por eso el Señor Jesús nos marca ahí la pauta, es que tienes que ser como niño. Si eres como niño, vas a creerlo. Si eres como adulto, olvídate. El problema que tenían los del Sanedrín cuando hacen el complot para matar a Jesús era precisamente eso, esa corrupción de hombre que les iba a quitar su poder y les iba a quitar su habilidad de dominar a un pueblo. Porque a veces vemos como si el pueblo judío era esclavo de los romanos. Sí era esclavo, pero también eran independientes. O sea, no estaban en un campo de concentración como lo era con los alemanes. Tenían una autonomía. Por eso el César también respetaba la autonomía. Le decía, bueno, van a crucificar lo que dice el pueblo. No, pues crucifíquenle. Él dice, yo no me meto, es tu autonomía. Y esa autonomía era muy valorada o les valía mucho económicamente y en cuestión de poder al Sanedrín. Entonces que llegue alguien y les diga, todo lo que tú haces y dices no sirve. Imagínense, es un golpe en el estómago a una organización. Por eso el Señor, todo el pueblo con hambre diciendo, ¿cómo le hago yo para llegar al reino de los cielos? Hay que ser como niños. Fíjense que dice, no entraréis en el reino de los cielos. A veces el reino de los cielos, fíjense, en sus conceptos tradicionales, 2 cosas, no nada más es el cielo, es el reino de los cielos. Eso también comprende el milenio.
en su pensamiento original es también el milenio, o cuando el Señor venga a reinar en la tierra. Ese es uno de los reinos de los cielos, es uno de los reinos del cielo. Por eso es que unos dicen, hasta en Apocalipsis dice que al final van a ser resucitados otros para juicio, al final del milenio. Pero ese reino milenial es también de los reinos de los cielos. O sea, dice, para creer, para ser salvos, dice, vas a ser salvos, dice, te voy a resucitar. Ahí mismo en Juan 3, cuando estaba hablando con Nicodemo, dice, vas a resucitar y conmigo, y vas a reinar en la tierra, y luego vamos a reinar en el cielo también. Pero si nosotros creemos que es por nuestro intelecto, estamos en un problema. Nosotros debemos de creer que es por la dádiva del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos fue dado es por lo cual creemos. Entonces nuestra conversión no es una conversión humana, es una conversión divina. Y para terminar, vamos a leer Romanos 2:8. Romanos 2:8 dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Nosotros, si nosotros no obedecemos la verdad nos es dada por el Espíritu de Dios. La naturaleza humana es la injusticia, es el obedecer. Si nosotros nos decimos ser creyentes, debemos de obedecer a la verdad. Si nosotros no somos creyentes, obedecemos a la injusticia. ¿Y qué es lo que le espera a la injusticia? Es ira y enojo. ¿Y por parte de quién? De Dios. Y también por parte del hombre. El hombre también le enoja la injusticia, ¿verdad? Porque se dice que nosotros, siendo hechos a la imagen de Dios, también tenemos a veces esos restantes de deseo de justicia y deseo de las cosas bien. A pesar de que el hombre no crea o no sea creyente, de todos modos esos remanentes están ahí. Porque si nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, la imagen de Dios es justicia, es la verdad, es el bien. Aún el pecador busca eso. Pero nosotros como creyentes debemos de ser siervos y esclavos de la justicia y actuando por medio de ella. Por eso es que dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Eso siendo una contradicción a lo que dicen de la gracia, de la hipergracia, aquellos que promueven la teología de la hipergracia, de que mientras creas ya es suficiente. Pero pues le dice que también los demonios creen y tiemblan. Ellos también creen. Hasta seguro se conocen la Biblia mejor que casi todos. Que dicen que más sabe por viejo el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Porque si tiene, yo en mis 40 años no me lo sé todo. Imagínense alguien que tiene aquí en la tierra dominando ya 6,000, pues ya se va a conocer todas las teologías y va a meter ideas y va a meter contradicciones y va a meter conceptos humanos y erróneos y demoníacos a toda la humanidad para confundirla y apartarla de Dios. Por eso es importante nosotros siempre vivir bajo las reglas del Espíritu Santo. Y es por eso que nos es dado, en Shavuot nos fue dado el Espíritu Santo. Pero yo quería salirme de la tradición, del pensamiento tradicional que les decía, sino conocerlo desde su origen. Porque no sé si era yo o es la manera en que lo exponen a veces los predicadores, como poniendo en tercer término al Espíritu Santo, como si fuera ya los sobrantes y lo importante es el Padre. Y no, todo es un conjunto. Lo que pasa es que no habíamos tenido acceso a Él de manera libre, sino hasta que nosotros hemos sido purificados por el sacrificio de Jesús. De otra manera no podíamos nosotros tener acceso al Espíritu Santo. Solo unos eran escogidos. Y en el Antiguo Testamento también le llamaban la gloria de Dios. Cuando venía el Espíritu Santo, la gloria de Dios se hacía como una nube. Sí, Shekinah se llama en hebreo. Entonces cuando había manifestación había una nube, había
como otra vez un ruaj que se movía, un viento. No es algo nuevo, es algo que tenemos que nosotros analizar desde su raíz. Y ese es el motivo de lo cual nosotros siempre nos enfocamos en las raíces hebreas. Le estaba contando a Gisela hace ratito de una hermana a la que yo leo sus libros y veo mucho su video, y se llama Dani Johnson, y ella es coach de empresarios, pero es cristiana. Ya te cuenta todo su testimonio y todo de cómo todo lo que le pasó en su vida. A la pobre le fue mal, y entonces ahorita ya es una mujer, tiene orfanatorios y es multimillonaria y es coach y todo, de vivir en la calle. Esas historias de que te sacan lágrimas, ¿no? Y el otro día, hace como un año, estaba viendo sus videos, porque yo tengo conociendo de ella como 5 o 6 años, y estaba viendo uno de sus videos, y ella publica sus videos diario, y un día se va a Israel el año pasado, y de esos viajes de tours, ¿no? Y regresa, y lo primero que hace cuando regresa es que empieza a celebrar el Shabbat. Agarra y dice: miren lo que aprendí, y empezó y pone videos de cuando está haciendo de comer y todo, ¿verdad? Y de eso, pues eso es lo que se dedica a ella. Y predica en sus conferencias, predica. Hasta me sorprende que le inviten, y le pagan una fortuna por eso, y parecen sermones más que coaching de empresarios, porque todo lo saca de la Biblia. Y dice: no, es que estaba aprendiendo, y se consiguió un rabí mesiánico que le empieza a enseñar de la Biblia, para entenderla ahora sí como debe ser. Me acuerdo que hasta le mostré a Mayra: mira, esta hora Dani Johnson ya también anda. Y dije: no es que anda en cosas raras, es que está regresando a la plenitud, o sea, está yéndose a la plenitud. Los gentiles están entrando en la plenitud. Por eso es que nosotros lo que vemos que nos sucede, o que sucede alrededor del mundo, no es más que un cumplimiento de las palabras de Pablo. Y la única manera en nosotros poder tener esa convicción y esa paz de esa plenitud es por el Espíritu de Dios. De otra manera, celebraban el Pentecostés como algo que sucedió hace 2000 años. En vez de que celebren el Pentecostés o el Shavuot desde algo que sucedió hace 4000. Y dándole la importancia que debe de tener, no siendo el Espíritu Santo relegado a una tercera persona, sino a una personalidad y a una persona de igual importancia en nuestra relación con Dios. Y así es como lo debemos de ver. El único que nos trajo a los pies de Dios es el Espíritu Santo, no es nuestra inteligencia ni nuestra bondad. Es el único. Esa le llaman la teología de la preeminencia, algo así se le llama. A mí no me gustan los conceptos de los teólogos, porque no, eso de que vas a la universidad a conocer sobre la Biblia se me hace medio ridículo, ¿no? Pues, o sea, maestros seculares te van a enseñar sobre la Biblia como que no tiene sentido, ¿verdad? Pero así le llaman la teología de la preeminencia, o sea, de que nosotros ya estábamos destinados, así como dice Pablo, antes de la fundación de la tierra ya estábamos nosotros escogidos para la salvación. Lo que sucedió es que el Espíritu Santo llegó y nos colocó ahora ya en donde desde antes ya sabía Dios que íbamos a estar, pero no porque nosotros seamos los sabios, sino porque Él nos trajo a este lugar. Amén. Y con eso termino. No sé si tengan alguna otro anuncio. Rosalinda hasta se me desapareció, ¿no? Ya no hay nada. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para hacer una oración, para ser despedidos. Padre Santo, gracias te damos por esta tarde que tú nos das, Señor, por la oportunidad, Señor, y el privilegio, Señor, y el honor de poder estar aquí, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Y porque sabemos que la única razón, Señor, por la que ahora estamos aquí es porque tú, por tu Espíritu Santo y tu misericordia, nos has traído. Y nos humillamos ante ti, Señor, sabiendo que no fue por nuestras acciones ni fue por nuestra
voluntad ni por algún sentido de inteligencia humana, sino porque tú, Señor, quien eres todopoderoso, nos ha traído. Y te pedimos, Señor, que tu palabra haga raíz en nuestras vidas, Señor, y nos dé fruto, Señor, y que diario meditemos en ella, Señor. Y te pedimos, Señor, que bendigas a cada familia que está aquí en este lugar, Señor, que esta semana le proveas bendición, prosperidad, salud, descanso, Señor. Y por aquellos que se encuentran en situaciones de dificultades de salud, Señor, que tú los sanes, Señor, que tú hagas milagro en sus vidas, que tú los restaures, Señor, de manera completa, Señor, y que tu voluntad, Señor, y cualquier plan que tú tengas para su vida, Señor, sea llevado a cabo. Te damos gracias, Señor, por este día y por esta semana que comienza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.